Hola a todos y todas quienes nos están el día de hoy acompañando, haciendo la celebración del Día Internacional del Consumo de Quinoa. En este conversatorio hoy día tenemos a dos invitadas, representantes de países de Perú, ¿cierto? A Beatriz Chura y de Bolivia a Daisy Muñoz. Les damos una cordial bienvenida para conversar acerca de distintas experiencias, ¿cierto? Ya estamos teniendo una conversación previa antes de este conversatorio de muy interesantes temas que nos interesa que la mayoría de las personas que nos estén escuchando, ¿cierto? En este día eh, puedan conocer más del cultivo de la quinoa, las experiencias que se desarrollan en Latinoamérica, en la zona altoandina, ¿cierto? En nuestros países latinoamericanos. Así que les doy la cordial bienvenida. Y para que entremos en conversación, me gustaría que tuviésemos una primera ronda de presentación. Beatriz y Daisy, los invito a que nos cuenten eh, los lugares donde ustedes vienen y cuáles son sus principales actividades. Beatriz, adelante. Ujú. ¿Cómo estás? Muy buen día, Curjón Septaza, Gilatas, Cuyacas, estimado Francisco, hermana Daisy. Muy contenta de poder participar en este conversatorio que es muy importante para todos los agricultores y para cada uno de nosotros. Soy Hilda Beatriz Manzano Churas, yo radico en el distrito de Pichacani, Laraqueri, en la provincia de Puno, región Puno, en Perú, y me aboco en el tema de consumo y producción de quinoa. Me dedico también a la comercialización de este producto de manera tradicional. Nosotros lo cultivamos y ese es quizás el valor agregado o la diferenciación que tenemos, ¿no? A diferencia de otros productos. Y simplemente muy contenta y feliz de poder estar aquí en la conversación. Gracias, Beatriz. Bienvenida. Daisy, por tu lado, por favor. Buenos días, mi nombre es Daisy. Yo provengo de Salinas de Garadoza, capital de la quinoa real de Bolivia. Mi comunidad se llama Luca, es del Ayllu Huatari y pues ahora estoy como presidenta de los productores ecológicos con certificación de Bolivia. La certificación es del gobierno de producción ecológica, de acuerdo a las normas de producción, que está ligada a la cultura, a la tradición, a los conocidos saberes ancestrales. Un saludo a Hilda, un saludo a Francisco, y pues estoy contenta de volverlo a saber y aportar a lo que es la seguridad y soberanía alimentaria del mundo. Muchas gracias, Daisy. Bueno, el gusto también es mío. Y bueno, aquí ustedes ya han adelantado por sus propios quehaceres un poco el marco conceptual de este conversatorio. Han hablado de seguridad alimentaria, ¿cierto? Soberanía alimentaria, experiencias campesinas, productos ecológicos, etcétera, lo cual lo hace muy atractivo toda esta riqueza cultural que hay detrás de la producción de quinoa, ¿ya? Entonces, gracias por estar el día de hoy. Y bueno, para iniciar la conversación, me gustaría que Daisy nos pudiese contar a todas las personas que nos están viendo en este minuto un poco la génesis de cómo se origina esta necesidad de revalorizar, ¿cierto? De relevar, ¿cierto? A nivel comunicacional este Día Internacional del Consumo de Quinoa. Hace días atrás tuvimos una conversación bien interesante en donde me comentaba casi como una escala cronológica, ¿cierto? De cómo nace esto y cómo hoy día se desarrolla ya en muchos países y no tan solo en la parte andina, que lo cual nos llena de mucha satisfacción por la importancia que está teniendo la quinoa en la alimentación. Bueno, gracias Francisco. Sí, explicarte que nosotros empezamos con esta propuesta en 2015, el Mundial de Argentina, donde por primera vez se presenta pues nuestro Centro Internacional de la Quinoa, que es a nivel mundial, y junto al Centro Internacional de la Quinoa asistimos productores de quinoa del altiplano centro y norte de Bolivia, que en Bolivia se caracteriza como altiplano sur, centro y no Bolivia, porque tienen distintas superficies, distintas culturas, distintas semillas, son diversos, ¿no? Entonces,
Es así que con nuestro Centro Internacional de la Quinoa asistimos al evento de Jujuy, donde nos encontramos con varios productores de quinoa a nivel mundial, y pues los productores de quinoa, más que todo de la zona andina, se reúnen y compartimos experiencias, intercambiamos experiencias, en la cual se forma pues la red andina de productores de quinoa de la zona andina. Nosotros hemos peleado bastante, los productores de quinoa, por establecer el Centro Internacional de la Quinoa de Bolivia, y a la posibilidad de establecer este Centro Internacional de la Quinoa en Perú, Argentina y, bueno, otros países, ¿no? Nosotros establecemos el Centro Internacional de la Quinoa en Bolivia y participamos del Congreso Mundial de la Quinoa en Jujuy, Argentina, donde encontramos ahí con productores de quinoa de origen de distintos países, y se forma la red andina de productores de quinoa. Está compuesto por Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia y Perú. Refiero a productores de origen, ¿no? Pues como ya está en entresala que los demás países quieren producir quinoa después de 2013, Bolivia ha sido el año internacional el año internacional de la quinoa, el 2013, y ha sido el boom de la quinoa. Nosotros, los productores de la zona andina, queremos proteger nuestras semillas nativas originarias, queremos conservar las técnicas de producción de quinoa por la calidad y excelencia que amerita la zona andina, ¿no? Esta red andina se presenta a la FAO, la Organización Mundial de lo que es Sistemas Agroalimentarios, y nos apoya la FAO para en el próximo Congreso Mundial de la Quinoa en Perú. O sea, yo estoy hablando de la parte de los productores, porque claro, en los congresos se ve lo que es investigación, se ve también lo que son avances tecnológicos y demás, ¿no? Entonces se forma esto y nos encontramos en Perú. En Perú se juntan los productores de la zona andina y forman una asociación mundial de productores de quinoa, donde Bolivia sale a la presidencia. Mi persona sale a la presidencia de esta organización mundial, y nos presentamos en el Congreso Mundial en Perú. ¿Por qué nos presentamos? Porque los productores de origen se sienten un poco, no decir atacados, sino desmerecidos en cuanto a lo que es investigación académica y conocimientos y saberes ancestrales. Se habla del genoma de la quinoa, los productores de origen lo interpretan como que ahí un productor lo dijo, la van a partir la quinoa, la van a analizar, la van a modificar, la van a alterar, y no es eso lo que los pueblos originarios manejamos. Nuestras semillas nativas originarias se exponen en el Congreso de Perú, no necesita mejoramiento, necesita conservarla. Bueno, esa es la parte de los productores de origen que proponen. Claro, a grosso modo no sabemos a ciencia cierta cuál es el objetivo de la investigación. Ellos lo toman como que es un sacrilegio partir la quinoa y modificarla y ajustarla de acuerdo a los suelos o terrenos o distintos países donde se la vaya a producir. Surge pues la incógnita de saber ahora qué quinoa van a producir en otros países, si van a llevar las semillas, la van a patentar, la van a modificar. Bueno, es asunto de ellos, pero nosotros estamos aquí para proteger nuestras semillas nativas originarias. ¿Por qué? Nuestras semillas nativas originarias, pues son lo que es nuestra cultura, nuestras raíces conservadas hace miles de años. Y estas normas y esta cultura de producción hace posible la conservación de suelos, hace posible la resiliencia de los mismos suelos. En cuanto a valores, rescata valores de convivencia con el ecosistema, con el mundo. No solamente hace posible unos suelos sostenibles, hace posible una convivencia en armonía con el hermano. O sea que allá el AINI te permite, tú me ayudas, yo te ayudo. Daisy, y en ese sentido, ¿Sí? por ejemplo, con toda esta revalorización que tú nos cuentas de la importancia que tiene desde el punto de vista cultural, ¿cómo se vive esto hoy en día
como este 7 de julio. ¿Qué impacto tú has visto en este poco avanzar de prácticamente 4 años en donde se está realizando esta actividad en Bolivia? ¿Cómo lo ves tú, la experiencia que existen en Bolivia en este minuto? Bueno, de acuerdo con lo que les expliqué, se define en el Congreso que cada representante de cada país tiene que bajar a sus gobiernos nacionales y promover el consumo de la quinoa de origen, de la quinoa directamente de los productores de origen. Por eso de que las empresas, un poco hay desconfianza de los productores entre las empresas que exportan. Ahorita mismo en ese problema estamos, ¿no? Bajamos a los países y proponemos nosotros al gobierno del Estado Plurinacional, al hermano Evo Morales Ayma, el cual ve nuestra propuesta. En su cuenta de Twitter, nuestro presidente Evo Morales claramente da que el gobierno plurinacional apoya la iniciativa de los productores de origen a hacer la declaratoria de Día Internacional del Consumo de Quinoa. Por entonces, nuestro presidente pues, es embajador de quinoa ante otros países. Es así que se inicia. Los productores de origen estamos en el campo, labrando, cuidando el ganado, cuidando las faenas. No conocemos mucho de medios digitales, ¿no? Exacto, sí. Descuida esto y entonces hacemos ferias presenciales. En cuanto a los medios digitales, no tenemos mucha experiencia. Y surge ahí que creo que no, de otra parte, hacen la promoción. Lo que sí nos molesta es que no toman en cuenta a los productores de origen en la promoción que se hizo anteriormente, donde se ve las empresas, las instituciones académicas y no se ve a los productores de origen. Entonces, los productores de origen necesitan saber los medios digitales y coordinamos con varios ministerios. Y este año para nosotros es muy importante porque la tecnología digital nos va a permitir hacer a conocer al mundo por qué es importante este día de la mano de los productores de origen, ¿no? Sí, es importante eso Como que le tú había dicho, ¿no? señalas, Daisy, porque obviamente hay una brecha digital hoy en día, gracias a esta nueva era que estamos viviendo, cómo nos comunicamos por las razones de la pandemia, ¿cierto? Nos ha obligado un poco a migrar a estas condiciones. Entonces, creo que ahí hay un trabajo importante a recuperar la participación del productor, ¿cierto?, en esta instancia. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Beatriz cómo ha sido la experiencia en Perú. ¿Existe más o menos un poco lo que Daisy nos comentaba recién acerca de estas brechas digitales, que de repente quedan más relegados en el sentido de que las empresas quizás tienen mayor participación o las instituciones de tipo académico? ¿Cómo viven ustedes esta celebración del 7 de julio? Además que ustedes adicionalmente tienen la celebración del 30 de junio, que es el Día de los Granos Andinos. Por lo tanto, ahí también tienen otras experiencias de cómo van revalorizando sus quehaceres. Claro que sí, bueno, las brechas comunicativas que existen en cuanto al productor y al mercado es amplia, ¿no? Con los consumidores, porque si bien es cierto, existen las redes sociales, pero los productores, como mencionaba Daisy, no contamos con este tipo de conectividad. En la zona rural, inclusive hay zonas rurales donde no hay ni energía eléctrica aquí, ¿no? Entonces, esto nos dificulta bastante en el tema de comercialización o ser partícipes de actividades como webinars, conversatorios, talleres, todo ello. La gente se ha acostumbrado y estamos acostumbrados a realizar actividades de manera presencial, que la gente quiere conversar, quiere ser partícipe, pero con esto del tiempo de pandemia ha sido una limitante este tipo de conectividad, por ejemplo, ¿no? Porque cuando yo iba, por ejemplo, a las comunidades el año pasado, justo por estas fechas para realizar esta actividad de webinar, y, o sea, la gente cuando yo iba al campo me hablaba normal, y yo le decía, te voy a poner en la cámara, vamos a grabarte, tú normal, vas a hablar, y ahí ya, muti, o sea, mudo, ya no quería hablar, había un temor, y decía, no, ¿qué tal me equivoco? Y todo ello. Siempre hay eso, ¿no? Pero le decía, no, te vamos a ayudar, ¿no? Entonces, eso, siempre el temor, y sobre todo en las mujeres, ¿no? Yo veía eso, que decían, no, ¿qué va a decir mi esposo? ¿Qué va a decir
y familiar, ¿no? Entonces, eso aún existe todavía porque decían, no, las señoras no querían participar y era preocupante, ¿no? O sea, yo decía, pero ¿por qué, no? Inclusive los niños eran los que sí, ¿no? Ellos participaban, había municipios que han hecho concursos de TikTok, entre otros. Los jóvenes y niños sí han podido participar en cuanto a la comida tradicional, preparación de platos, todo ello, pero los productores en sí, los padres, la familia, no, siempre hay ese recelo Es de que el que me interesante. dirán que voy a salir, eso, y falta un proyecto, por parte de las empresas aún no se proyectan, ¿no? Falta esa proyección social. No todo es, digamos, comercialización o acopio pero ¿qué hay detrás de eso, no? Sería bueno que las empresas o los acopiadores se pudiesen proyectar a la sociedad, quizás con unas clases de TICs, sería fortalecedor para las comunidades. Sí, toda la razón. Y en ese sentido, nosotros, para el Congreso Mundial de la Quinoa en Chile, el año 2019, recogimos un poco esa necesidad de que los productores fueran partícipes, y ustedes bien recordarán que tuvimos una sesión especial, equivalente, ¿cierto?, en términos de espacio, ¿cierto?, y tiempo disponible para compartir los saberes ancestrales, y fue una muy bonita experiencia, inédita en los congresos mundiales, la cual esperamos que se mantenga, porque claramente hay una necesidad de participación de los propios productores que tienen muchos conocimientos y saberes. Como tú bien decías, muchas de estas actividades también la comparten notablemente en la transmisión, ¿cierto?, de una generación a otra, en mano y en el conocimiento de las mujeres. Por lo tanto, todas estas brechas de género también son importantes ir superándolas en el tiempo, de manera que eh, todos contribuyamos en términos de participación, educación, ¿cierto?, promoción de lo que es el tema de la quinoa, con las múltiples deficiencias que siempre van a existir, pero cómo las vamos resolviendo es un tema bien importante. Y lo que tú también señalas recién es una oportunidad tremenda para rescatar a los jóvenes de esta migración que cada vez se acrecienta más desde el campo a las grandes ciudades. Cómo rescatar a la gente joven que tiene una cultura digital, que nacieron prácticamente con los computadores, los teléfonos en la mano, a cómo ellos se pueden integrar como una manera estratégica también como educadores digitales, ¿cierto?, para poder transmitir y comunicar estas experiencias. Así que creo que es un bonito desafío y experiencia que tú nos señalas, Beatriz. Bueno, hoy día estamos con dos mujeres, ¿cierto?, que están relacionados con la actividad de la agricultura, la mantención de la semilla y todo este rol que ellas mismas nos han contado recién. Y me gustaría plantearle, podríamos partir con Daisy, ¿cierto?, desde el punto de vista del rol de la mujer, ¿cómo ha sido la experiencia del desarrollo y la mantención de las tradiciones de la quinoa en las zonas por ejemplo, en la zona de Bolivia, que tú recién nos comentabas que desarrollas tu principal actividad? Las mujeres tienen la capacidad de, bueno, en mi pueblo, de reconocer las semillas de quinoa a cabalidad, ¿no? Ellas seleccionan la semilla, la conservan y la aplican en sus distintos preparados. Mi mamá personalmente es una persona que, no sé si podría decirle que tiene poderes, o ella tiene esa capacidad de mirar la coca, de incluso predecir el tiempo, cuando va a llover, cuando va a ser heladas, cuándo posiblemente va a venir el gusano a atacar y por qué. Ese es un tema largo, es la interpretación de bioindicadores biológicos que nos da a conocer el comportamiento de los animales, las plantas y las piedras, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el conejo, mi mamá lo ve al conejo, eso me ha enseñado, ¿no? Y el conejito anda quitándose el pelo del pecho, entonces está protegiendo a sus hijos, a sus crías, porque ya está previniendo que va a haber heladas. Entonces, hay que hacer algo al respecto, ya nos está previniendo que va a haber heladas. Entonces, lo que nuestros ancestros hacen es preparar la bosta de llama, oveja, y hacer humear en los distintos rincones y pues calentar con el humo, prevenir que ataque la helada al 100%, ¿no? Es un factor. Luego le puedo decir de varios indicadores que mujeres son las que conservan, ¿no? Porque el más es el que hace el trabajo duro, rústico, pero la mujer tiene esa esencia de tener esa conexión
de espiritualidad con la cosmovisión andina, y no es porque la ha estudiado, es porque la ha heredado, ¿no? Está en su Exacto. esencia de producción. Un chacha, o sea, un hombre, si anda solo, no está completo, porque no tiene ese complemento de que le aconseje, de que le guíe sabiamente, debe ir. Entonces no está completo cuando es un hombre solo. Le dicen que es chulla, le dicen que no está completo y no puede hacer autoridad originaria. Ya Que es saben los chulla, chacha no puede, entonces. no. Sí. No, Entonces, interesante. Nosotros acá en Chile tenemos algo muy similar a la situación en nuestras culturas, ¿cierto? En donde el rol de la mujer es importante, es la principal conservadora de las semillas, ¿cierto? Y son las curadoras en el ámbito rural. Así que interesante. Y en el caso de Beatriz en Perú, esta situación me imagino que también es un tanto similar, ¿no? Claro que sí, en el mundo andino existe la dualidad de Chachahuarmi, ¿no? Y el hombre y la mujer se complementan, se apoyan en el día a día, no pudiesen andar solos, como dice también Daisy. Es muy importante para ellos estar unidos. Bueno, las mujeres siempre estamos pendientes de todos, no somos más delicadas, más, ¿qué te puedo decir? Estamos ahí pendientes de los señales, señaleros, por qué voló el laquecho, dónde puso los huevos el laquecho, si es en parte seco o es en la ribera del lago, entonces estamos pendientes de eso. Y aparte de eso también es la que conserva las semillas o la que está pendiente de los alimentos. Pero muchas veces se desconoce, ¿no?, de este rol, porque a veces las mujeres en el altiplano, por ejemplo, siempre dicen, no, no, o sea, siempre se desvalora muchas veces el trabajo que realiza la mujer, porque hace poco también que estuvimos ahí haciendo chuños con mis padres, vi, y claro que no existe mucho este tema, pero hay familias que no, o sea, desvalora mucho el rol que cumple la mujer en la agricultura. Siempre dicen, no, es que es el hombre quien hace el trabajo arduo, pero no, ¿no? Somos las mujeres que estamos ahí porque, como siempre decimos, sin el Chachahuarmi no existiría todo este trabajo porque se requiere de mano de obra en cuanto a la agricultura familiar y todo ello es necesario, ¿no? Y lo más preocupante también es que, por ejemplo, en las comunidades o las asociaciones, la mujer como que aún en esto, en el altiplano, aquí, por ejemplo, en mi zona, falta empoderarse, ¿no? O sea, siempre dice, no, yo no puedo ocupar un cargo directivo, no puedo ser la presidenta u otro cargo, ¿no? Y inclusive las mujeres apoyan a los hombres, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿cómo así, no? O sea, por lo menos tengo Sí. oportunidad a una mujer. No, es que yo tengo miedo. Siempre hay ese temor, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hacíamos las grabaciones, también me decían, no, es que señorita, tú eres periodista o eres comunicadora, tú sabes salir en la tele o algo. Nosotros no, entonces aún existen estas brechas. Y de alguna u otra manera, en los últimos años, con las actividades que vienen emprendiendo, los programas sociales, pudieran quizás empoderarse, ¿no? Pero aún falta trabajar en ese tema. Sí. Y bueno, decía cosas, unas realidades que son muy ciertas, en el campo pasa eso, ¿no? Y siempre las mismas mujeres terminan apoyando a los hombres. Pero bueno, aquí tenemos una presidenta, ¿cierto?, de productores ecológicos, así que ya ese escenario está cambiando. Hay ejemplos en donde sí resulta que en Chile también hay muy buenas dirigentes, ¿cierto?, de organizaciones campesinas, así que creo que las cosas van cambiando y hay que apoyar esos cambios que siempre son muy positivos, principalmente por el rol que realizan. Pasando a otro plano, también previo a iniciar este conversatorio estuvimos conversando acerca del tema de las organizaciones campesinas. Bueno, Daisy tiene ahí una experiencia notable con el tema de trabajar, ¿cierto?, y asistir a los productores ecológicos y con un concepto, ¿cierto?, de la mano de lo que comentaba ello, con los productores de origen, ¿cierto?, que un concepto que hoy en día está tomando mucha importancia ante el escenario mundial en donde la quinoa ya se ha esparcido por todo el mundo y en todas partes se está produciendo. Por lo tanto, cómo diferenciarnos también con esos tipos de quinoa que están en el mercado cuando estas son de origen, ya sea de Bolivia, ya sea de Perú, porque en el día a día ya la
experiencia de la producción de quinoa en otros países ya está surtiendo sus propios mercados, por lo tanto, aquí la organización es importante. ¿Cómo ha sido la experiencia, Daisy, en el caso de ustedes, de abordar estos temas? ¿Cómo ha sido la evolución y qué es lo que se ve en el futuro con respecto a esta maduración de la organización campesina en Bolivia? A ver, la organización de origen es una necesidad. ¿Por qué? Porque conforme van pasando los años, la tecnología, la modernidad, a veces quiere sobreponerse a lo que son nuestros conocimientos y saberes ancestrales que, como les dije, hacen posible una vivencia en armonía con el ecosistema y el mundo. Nosotros no debemos olvidar eso, ¿no? De valores, de principios que nos dan nuestros ancestros. La tecnología como la tele, la televisión, varios programas, a veces pues distraen y erosionan nuestra esencia, ¿no? Y hace perder lo que nosotros queremos conservar. Es por eso que porque yo fui niñusta de la quinoa real de Bolivia hace años, y uno de los compromisos que me lo he tomado muy en serio fue pues hacer posible la conservación de nuestra cultura mediante actividades que estén coordinadas las entidades académicas y el gobierno, porque solitos no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, yo salí de mi pueblo, vicepresidenta del Centro Integral de Productores de Quinoa Salinas, de la quinoa real, y me fui pues a la ciudad. Y ahí es donde yo he promocionado lo que es mi quinoa, lo que es mi región. He tenido oportunidad de estudiar con renombrados académicos, y siempre que en la investigación el corazón con nuestros saberes y conocimientos ancestrales. Por esto que los productores protegen. No podemos, es sacrilegio partir la quinoa, así lo interpreto análisis, ¿no? Esto no es. Claramente el gobierno, nuestro globo plurinacional, en la constitución política del Estado, recalca que la quinoa es propiedad de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo investigación en cuanto a granos altoandinos en quinoa es ser coordinada con los productores de origen? No tiene que estar alejada. Entonces, en todo el proceso que he tenido de caminar con asociaciones de productores, no solamente de quinoa, sino de productos de la Amazonía, de los valles, del trópico. Bolivia es el país que saca una certificadora estatal del gobierno, ¿no? Porque la certificación para exportar la quinoa es privados. El producto de origen no es económico porque nosotros somos pequeños productores y no podemos pagar miles de dólares por pequeñas producciones. Entonces se saca lo que es la certificación del gobierno que se llama es el sello SP, ¿no? Sistemas Participativos de Garantía. Es ahí donde los productores, tomamos estos instrumentos y trabajamos en la certificación. Me encanta esta certificación, por el día lunes yo lo voy a explicar en el webinar, que esta certificación resalta mucho lo que son los conocimientos, normas, tradiciones, o sea que no es una certificación de evaluación, inspección, verificación, estudios, análisis, es hermosa certificación. Entonces, y conozco a los demás productores de Bolivia, donde ya hacen un congreso y donde es presidenta de los ecológicos con certificación SPG de Bolivia. A raíz de esto, ya no es mi tema solo quinoa, ¿no? Ya es todo producto de lo que es hortalizas, frutas, recolección silvestre y distintos productos que optan por la certificación. Entonces, bueno, es que yo no puedo explicar por acá el sistema muy amplio, pero es un logro de Bolivia que se ha conseguido una norma de producción ecológica en la cual los productores hemos aportado con estos conocimientos. Ejemplo, no es considerado un producto ecológico que no
vive en él, ¿no? Hemos diferenciado lo que es un productor de origen que vive en el campo y otro que es residente, ¿no? Porque el residente es el que no cuida la visión ecológica, ¿no? Entonces, es muy amplio. Entonces, esta norma técnica nacional la aplican todos nuestros SPGs, llamamos SPGs como asociaciones, ¿no? Tenemos varias asociaciones SPGs, y pues yo he ido a conocer a nivel nacional toda la riqueza de biodiversidad, ¿no? Y su cultura, su tradición. Por eso es que el 7 y 8 de mayo anterior, de este año anterior, hicimos la cuarta Feria Nacional de Ecológico con SPG. Nos dijimos pues al ñusta de la producción ecológica de Bolivia, y han venido productoras de origen y nos ha dado tiempo para que ellas expliquen su sistema de producción que les han dejado sus ancestros, ¿no? O sea, nos falta todavía trabajar. Solamente quería aportar, Daisy, que es un interesante modelo como para poder replicarlo en otros lugares. Yo creo que un poco la contribución que tienen estos conversatorios es justamente dar a conocer las realidades locales, ¿cierto?, que tenemos en cada uno de nuestros países, en nuestras distintas regiones, porque no todos los países son iguales en todas partes, y lo sabemos en Perú, en Bolivia, en Chile, sobre todo que es tan largo, ¿cierto? Tenemos distintas realidades. Es interesante, muy interesante lo que nos está comentando. Beatriz, si nos pudiese contar un poco acerca de la realidad de las agrupaciones campesinas en torno a la producción de quinoa y qué cosas están hoy en día haciendo, qué desafíos están enfrentando, si nos pudieses comentar. Claro que sí. En cuanto a las asociaciones que existen aquí en Puno, algunos, por ejemplo, una triste realidad que se puede notar es que las familias no consumen el grano a pesar de que ellos lo producen. Todo es para la venta y abastecer la demanda que tiene la asociación o cooperativa en este caso. Y preocupante este tema porque inclusive en esos lugares, en esos distritos, hay índices de desnutrición, anemia en los niños, gestantes y otra población vulnerable. Y como que la población o los miembros de la cooperativa no les interesa esto, ¿no? Más se dedican a la comercialización. En conversación con ellos, entrevista con ellos también, en el que tuve la oportunidad, ellos me decían, no, señorita, yo me retiro, es mi último año que estoy integrándome aquí, porque yo quisiera comer quinoa, quisiera enviar estos granos a mi familia que está en otras ciudades, y no puedo, porque todo esto es controlado. Y el miembro de la cooperativa, los directivos saben cuántas hectáreas tengo y cuántas hectáreas debo de tener cultivadas, cosechadas, ¿no? Entonces, esta problemática como que no se refleja mucho. Y por eso es que varias asociaciones o cooperativas se van desintegrando por estos malos manejos, se podría decir, porque algunos también he visto de que una familia solamente es como que se apropiaría de todos los ingresos que tiene la cooperativa y como que los demás están relegados. Entonces, y nadie lo controla esto, ¿no? Ya ellos, la gente se siente ya bastante decepcionada porque decían, en un principio han empezado desde el 2013 con ese boom de la quinoa, que de alguna u otra manera la quinoa era un ingreso para la familia, pero viendo esta problemática que ya es como hostigador, decían, ¿no?, que les controlen el consumo de quinoa, o sea, ya no podían ni consumir. Y otro era el tema también de que las familias de las asociaciones, algunos prefieren venderlo, a pesar de que tienen, ¿no?, o se dedican al autoconsumo y todo, prefieren venderlo para cocinar y comprarse, por ejemplo, el arroz, ¿no? Pues entonces, eso era preocupante y nosotros decíamos, pero ¿qué es lo que está faltando, no? Quizás aquí los gobiernos locales no internalizan la importancia de la alimentación saludable, todo ello. Y algunos también decían, señorita, nuestra quinoa es poco valorada. Todo el tema de cosecha, la trilla, el almacenaje, el transporte. Por ejemplo, el año pasado, con este tema de la cuarentena, no había ni movilidad para transportar. Y los medios, los carros, los mototaxis, entre otros, se triplicaron los precios. ¿Qué quedaba dejarlo ahí en las
comunidades, o volver después, llevar poco a poco. Entonces, este tema, ¿no? Y siempre se desconoce el valor nutricional de la quinoa ecológica, ¿no? Porque nosotros en el altiplano aún mantenemos nuestras costumbres y saberes ancestrales, la cosecha y trillas de manera tradicional, no es mecanizada, es la desventaja que tenemos a diferencia de otras regiones. Entonces, las familias decían, pero la quinoa en el mercado encuentran hasta de 3 soles el kilo. Ujú. Y yo no podía ir a vender la quinoa a ese precio porque mi trabajo cuesta, ¿no? Exacto. Estos últimos meses, las familias han visto esa realidad, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Simplemente consumirlo o venderlo, ¿no? En ferias, que poco a poco se va reactivando también estas actividades. Sí, en dura realidad, yo creo que aquí sacamos varias lecciones, conclusiones, ¿cierto? Porque, eh, y pasa en Chile también que se busca desde las instituciones que fomentan la producción agrícola, ¿cierto? La asociatividad. Y bueno, tiene muchas cosas buenas, ¿cierto? En donde los pequeños pueden hacer volúmenes, ¿cierto? Economías de escala, ¿cierto? En la producción, la productividad. Pero cuando ya nos pasamos a una etapa en donde el negocio es tan bueno, muchas veces se rompen estas tradiciones, este tejido cultural, ¿cierto?, que existe en las comunidades, pero también tenemos la experiencia, por ejemplo, lo que nos comentaba Daisy anteriormente, en donde cuando la gente se organiza, motivado desde sus propias comunidades, estas realidades pueden, y obviamente con el apoyo del Estado, como lo describió muy bien, tiene instancias intermedias que les permite rescatar todos estos patrimonios, pero también a su vez poder también venderlo con un valor diferenciado, que significa este tema de la producción de origen, que yo me encanta mucho el concepto, porque revaloriza lo que es la producción local. ¿Ya? Si hacemos una historia de cómo la alimentación se describe en distintas épocas, ¿cierto? Está siempre relacionado con sus comunidades. Por lo tanto, en esta relación, ¿cierto? Permite que se mantengan las tradiciones, se mantenga este tema de poder hacer intercambio, de poder vender productos, y no tan solo mirar que la única meta son las grandes empresas que en definitiva hay algunos que le ha ido muy bien y generan estos como desequilibrios. Pero en definitiva, la idea de aportar con ideas, experiencias, ¿cierto? Que son siempre muy bienvenidas. Y bueno, ya estamos, siempre hay un límite, ha estado súper interesante la conversación, Beatriz, Daisy, y bueno, ir haciendo una última vuelta ya para simplemente despedirnos, ¿cierto?, en este conversatorio, para que nos pudiesen dejar compartir muy brevemente sus reflexiones de cómo podemos incentivar, ¿cierto?, el consumo de la quinoa en nuestros países, para que podamos de alguna manera seguir revitalizando este círculo del campo hasta la mesa. Daisy, por favor, si nos pudiese compartir tu reflexión, y ojalá puedan incluir en su despedida final algunas palabras en su respectivo idioma, lenguaje de sus comunidades. Bueno, sí, un saludo de Bolivia, pues tenemos a nosotros a Mama, tenemos al SPG Chuicha, tenemos al SPG Ñacota, tenemos también a SPGs de pueblos originarios que los van a estar esperando en los webinars, y por primera vez se va a exponer todo el conocimiento ancestral de la mano de los productores de origen. Los esperamos, y a consumir quinoa, hermanos, porque no va a ser la primera pandemia que va a venir, y la quinoa es una estrategia que va a hacer frente a estas pandemias. Cuerpos fuertes van a resistir toda clase de pandemias. Hayaya a todos, saludos desde Bolivia. Gracias, Allá, allá. Daisy. Gracias. Bueno, invitarlos a todos a que sigamos difundiendo el consumo de la quinoa, que es un legado desde los Andes hacia el mundo, y que simplemente no nos quedemos ahí atrás como productores de origen o productores tradicionales, que muchas veces sé que a largo trabajo que realizamos es poco conocido, poco valorado, pero de alguna otra manera somos los jóvenes quienes estamos llamados para dar a conocer y difundir cuán importante es revalorar nuestros saberes ancestrales,
para el guardado de las semillas, entre otros. Si bien es cierto, la quinoa estos últimos años ha tenido bastante aceptación en el mercado, ¿qué es lo que pasa a veces de que tanto lo ven comercializar y todo, que muchas veces la quinoa amarga lo venden como quinoa dulce, ¿no? Que no engañemos tampoco a los consumidores porque esto es una desventaja para todos, ¿no? Porque lo hacen pasar como quinoa dulce. Exacto. Y eso, la gente cuando por primera vez que lo consuma y diga, ya voy a comer quinoa y se tope con una quinoa amarga, entonces ya no va a querer consumir. Entonces, detrás de esa familia también hay otros consumidores, entonces deberíamos tener en cuenta eso. Aparte de ello también, de que el 7 de julio, Día Internacional del Consumo de la Quinoa, por lo menos los gobiernos locales o ese día pudiesen realizar un compartir de quinoa, o por lo menos una vez a la semana se consuma este grano milenario, que es de vital importancia para la nutrición, para salvaguardar la soberanía alimentaria. Es necesario difundir también los sistemas alimentarios que existen en el Ande, y por ello simplemente decirles, Ilatanaka, Cuyacanaka, Tacanisa, Hiura Mantañani, ¿no? Hermanos y hermanas, todos consumamos quinoa. Hayaya. Muchas gracias, Beatriz. Qué bonito mensaje nos dejan ambas. Simplemente agradecido a nombre de todas las personas que nos están escuchando en este minuto de su experiencia, sus reflexiones, ¿cierto? Sus saludos, ¿cierto? Siempre tan fraternos y que obviamente están en torno a un solo objetivo, incentivar, ¿cierto? El consumo de este gran alimento, la quinoa. ¿Ya? Bien, nos despedimos y estamos próximamente en un nuevo conversatorio en este 7 de julio. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.